Pero fíjate, ahora que has mencionado a Dolores Delgado, he buscado otra información que se publicó en el Confidencial en 2020, porque mira, una cosa que yo explico en mi canal cuando la gente me dice, ay, ¿de dónde saca usted tanta información? No, no, ojo, ojo. Yo a veces tengo mucha información porque me la pasan o porque investigo, porque cruzo datos o porque consigo que alguien me filtre algo o lo que sea. Pero a mi gente o sea, a la gente de los seguidores de mi canal les digo lo siguiente, perdonad un momento, si es que la información está ahí, lo que pasa es que no, la gente no profundiza cuando lee. O Claro. sea, hay un problema no exactamente de comprensión lectora, pero sí de llegar al fondo de lo que te quiere decir la noticia, porque hay noticias que no dicen nada, pero hay otras que te quieren decir algo muy duro, muy concreto, y la gente, y yo prácticamente, yo tengo 2 programas en directo cada semana, y por lo menos en uno siempre saco algo que se ha publicado y lo leo. Y digo, mirad, ¿veis? Esto es lo que ponía. ¿Y esto? ¿Quién ha dicho nada? ¿Quién se ha echado las manos a la cabeza? ¿Quién ha gritado por esto? Nadie. Y sin embargo está publicado. Y estamos hablando de cosas muy graves. Es decir, que hay que saber Mm. entresacar. Porque si no sabemos entresacar, fíjate esto, por ejemplo, que traigo hoy, porque no solamente estamos hablando de crímenes mm, que no se investigan, el típico crimen normal o el asesinato estándar, ¿no? No, no. Hay otros que también tienen lo suyo, ¿eh? Por ejemplo, los 379 crímenes de ETA que todavía no se han resuelto, que son casi más o menos la mitad de los que cometió ETA. 379 crímenes que todavía están impunes, ¿no? Y entonces he encontrado esto que me parecía fantástico, ¿no? Eh, Voy a leer un poquito la introducción, pero lo que me parece fantástico es lo que viene después. Eurodiputados investigarán en España por qué aún hay 379 crímenes de ETA impunes, ¿no? El Comité de Peticiones aprueba la propuesta de Dignidad y Justicia con el respaldo de los grupos a los que pertenecen el PP, Ciudadanos y Vox, y el rechazo de socialistas y nacionalistas. Es decir, Bueno, pero una cosa, Javier, que es que quiero comentar una cosa sobre eso, muy pequeña, porque es que además lo estoy viendo justo, bueno, es un tema que lo tengo muy trillado porque me impactó siempre muchísimo. Habréis oído hablar, ahora que dices esto de lo de ETA, para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Para que la vea la gente. Os habréis oído hablar del crimen de los gallegos, ¿no? 3 gallegos que van a San Juan de sí, Luz a ver una película todavía en la dictadura de Franco, no en la dictadura de ahora, en la dictadura anterior, ¿vale? En la cual, por cierto, los etarras, cada vez que mataban a alguien, normalmente sufrían bajas, ¿vale? Cosa que luego eso con Suárez cambió completamente. Bueno, pues resulta que estos chicos fueron a ver una película que estaba prohibida en España en esa época, fueron a San Juan de Luz, como muchos españoles, allí a ver el cine y a entretenerse, cruzando la frontera francesa. Bueno, pues resulta mal hecho porque Francia en ese momento era santuario de ETA en toda regla y es por culpa de la República Francesa que cientos de españoles murieron en esa época, ¿vale? Y a posteriori, por culpa de de Chirac, de Giscard, de todos estos presidentes franceses que, bueno, Chirac fue, no, Mitterrand y Giscard d'Estaing, porque luego Mitterrand, Chirac fue el que se rindió al GAL, o sea, el GAL funcionó, ojo, el GAL funcionó, que el objetivo del GAL era que dejaran, que los etarras dejaran de actuar impunemente en Francia. Por eso se hacían atentados en Francia, para que la gente en Francia protestara. O sea, fijaos a lo que tiene que llegar este tipo de estados democráticos, ¿vale? A organizar bandas terroristas para atacarse mutuamente, para, oye, yo paro lo mío si tú paras lo tuyo. Eso ha sido la relación con Francia hasta hace no tanto, ¿vale? Bueno, entonces, el tema este de los gallegos, hay un reportaje buenísimo, creo que es de Antena 3, pero no estoy seguro, creo que sí, de hace tiempo ya, un reportaje muy bueno, ¿vale? Que os lo recomiendo muchísimo. Se llama El crimen más oculto de ETA, ¿vale? Está en YouTube, viene en 2 partes, y ahí veréis cómo unos reporteros entrevistan a los etarras que estaban como mínimo presentes. O sea, ese crimen está sin resolver, de hecho no hay cadáveres, ¿vale? Igual que hay otros muchos desaparecidos de la época y tal. Que hay gente que sabe dónde están enterrados y lo que ha pasado, pero nunca han cantado, como es lógico.
Bueno, pues a los reporteros, sin presionarles ni nada, les reconocían los etarras, uno de ellos en concreto, no, yo estuve allí, o sea, había una carta de uno de ellos diciendo, sí, yo estuve cuando les dimos la paliza, pero luego lo de que nos matamos es mentira. Pero bueno, ¿quién se puede creer eso? O sea, unos tíos que desaparecen en Francia después de que les han dado una paliza, hay una etarra que lo ha confesado, dice, sí, yo estaba cuando les dieron la paliza, ese tío está en la calle, ¿vale? Y es uno de ellos, ¿eh? Y entrevistan a varios, entrevistan yo creo que a todos los que estaban más o menos implicados, a uno, a otro, ¿no? Al jefe de esos torturadores no, porque el GAL lo ajustició, gracias a Dios, para que dejara de matar de una puta vez, que era el Tomás Pérez Revilla uno de los mayores sanguinarios. Pero te quiero decir que uno de los etarras incluso le dice a los reporteros, escribió una carta a su novia que la encontró la policía en la que pone, lo de darles una paliza, sí, lo de matarles, no. O sea, eso, en cualquier caso del mundo, joder, te aprietan las tuercas, te acusan de eso, etcétera. O sea, se sabe que ese personaje estaba como mínimo en la paliza, en la cual seguramente ya mataron a uno de los gallegos. Por eso luego se lió todo más, porque en la paliza ya a uno le dejaron mal. Por eso luego se los llevaron, deciden matarlos, hacen la pantomima como que eran policías, pero sabían que no lo eran desde el principio porque no eran imbéciles. Y hacen toda una pantomima como para convencerse a ellos mismos o a alguien de que eran policías, porque eso fue, pero probablemente ya iba uno cadáver cuando se los llevaron prácticamente secuestrados a donde los ejecutaron. También se sabe que en una de las fincas donde estuvieron los reporteros buscando con equipos de búsqueda, incluso subterránea, de desaparecidos de estos que son especialistas en eso, vieron zonas donde la tierra había sido intruida. Como dijeron, aquí a lo mejor no hay, creo que no encontraron cadáveres, pero sabían que había habido enterramientos, porque ellos lo saben, son los que están todo el día desenterrando gente. Dicen, aquí han enterrado y seguramente luego han desenterrado. Entre otras cosas, porque esa casa donde seguramente se enterró no solo a estos, sino a más gente asesinados por ETA, incluso terroristas también ajusticiados internamente por ETA, que también están sin resolver, porque no interesa resolverlo, claro. Nunca interesó. En esa casa era de un tal, ¿cómo se llama este? Es un nombre un poco extraño. Teodoro Monzón, algo así, ahora lo busco. Algo así. Era un líder de toda la vida, incluso en la guerra civil, del tema del PNV, ¿vale? Espera, voy a buscarlo un momento, porque es interesante esto. Espera, PNV. Telesforo Monzón. Esa casa era de ese personaje. Y parece ser que se enteró de que estaban enterrando cadáveres en su casa, que no lo usaba seguramente cuando él no estaba, y ordenó que lo quitasen todo de ahí. Entonces lo sacaron a otro sitio. Pero se sabe que en esa casa hubo enterramientos, en la finca. Entonces, todo eso lo sabe. Y el personaje ese de mayor oreja, ese personajillo, ¿vale? Le dijo a la hermana de uno de los desaparecidos, a la sobrina de uno de los desaparecidos, que habían vuelto a abrir las investigaciones, pero que no había novedades, que no había no sé qué. Y luego van unos reporteros y sacan un montón de información. Si veis el documental, decís, joder, pues que el caso en realidad está resuelto. Se sabe lo que pasó, se sabe hasta dónde probablemente los enterraron, se sabe quiénes estaban cuando por lo menos le dieron la paliza y se sabe quién fue uno de los ejecutores, que fue el tal Tomás Pérez Revilla, porque eso lo llegó a contar hasta Lobo, que por cierto, ese personaje le sacó los ojos con un destornillador a los gallegos para que cantasen que eran policías. Claro, si a ti te dicen que te van a sacar los ojos con un destornillador, dices lo que sea, cualquier cosa, o sea, es lo que sea. Entonces, esas eran las no torturas de ETA, los que se quejan de las torturas. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Estado, ni el gobierno el gobierno vasco, ni el gobierno español quieren resolver una puta mierda, ¿vale? Tampoco quieren resolver el crimen de por qué a Otegi le rompían el orto en una sauna. Eso tampoco les interesa. Sí, lo de los gallegos es uno de los crímenes más brutales de ETA, es cierto, porque fueron martirizados prácticamente. Eso sí que se sabe. Pero vamos, yo como ya el tema es que, claro, ¿cómo va a investigar el gobierno algo que hacen sus tentáculos